A esta hora de la mañana, 8:47, le doy las gracias también por la espera y le pido disculpas a la secretaria de Nacional de Planificación, Saría Moya, que ya nos acompaña. Tenía un problemita con mi aplicación de Zoom. Bienvenida, qué gusto tenerla con nosotros en WQ Noticias. Buenos días, Liz. Un gusto estar aquí. Importante conversar con usted para conocer cómo se va desarrollando esta agenda, ¿no? Esta estrategia de planificación por este 2024. Quizás también partir, secretaria, de cómo arrancaron, lo que usted encontró y bueno, cómo se va encaminando, como digo, esta agenda, ¿no? Bueno, lo primero que hicimos como gabinete, no en el primer día, sino 30 días antes, en el día -30, es reunirnos para verificar cuáles van a ser las principales líneas de acción que tienen desde los diferentes ministerios agrupados en un trabajo por sector. El plan de gobierno que había presentado nuestro presidente Novoa había sido muy claro con respecto a la organización del trabajo y eso fue nuestro punto de partida y sabíamos que guiaría el armado del Plan Nacional de Desarrollo. Son 4 ejes: un eje social, un eje de desarrollo económico, un eje de infraestructura, energía y un eje institucional, porque sabemos que el Ecuador necesita recuperar su institucionalidad. En ese sentido, con cada ministro delimitamos sus líneas de acción para que conforme iban teniendo sus reuniones de transición, vayamos ya delimitando el trabajo que íbamos a hacer ya al estar en funciones. Al estar en funciones, la Secretaría Nacional de Planificación hizo reuniones uno a uno, pero estas reuniones fueron muy diferentes a las que normalmente se hacen a nivel solo de autoridades. Aquí trabajamos con equipo técnico, vinieron los ministros con sus coordinadores de planificación, coordinadores administrativos financieros, y de la mano fuimos revisando cada proyecto de inversión, cada iniciativa que ellos tenían para poderle presentar al señor presidente metas de gestión en un primer momento, y con lo cual ahora se está trabajando en el Plan Nacional de Desarrollo, metas de resultado y de impacto en el largo plazo en la ciudadanía. Ahora, secretaria, pero dentro de esto de aquí se encontraron también quizás con la novedad de que habían cuentas que no estaban pagadas, que esto se convertía en una cadena larga, ¿no? Porque arrastraba que el pago a proveedores, el no poder avanzar quizás con un plan, sino que este se quedara a medias. ¿Qué tan frecuente fue eso en los distintos ministerios? ¿Qué tan recurrente esta situación? Todos los ministerios tenían de una forma u otra pagos pendientes a proveedores. Lo que nosotros fuimos identificando es cuáles son en cada ministerio los pagos más prioritarios para que eso sirva al Ministerio de Economía y Finanzas dentro de su cronograma de pagos. Algo muy importante que nosotros tenemos que aceptar como ciudadanía es que nuestro déficit presupuestario no da más. A veces hemos escuchado muchas veces la palabra déficit y no entendemos la magnitud del déficit que tenemos ahora, que es similar al de la pandemia. ¿Qué es lo que había estado sucediendo? Es que el déficit alguien lo carga, y en este caso quienes lo estaban cargando eran los proveedores, los gobiernos autónomos descentralizados, generando una cadena de pagos que se va rompiendo y que no permite implementar política pública de manera adecuada y por lo tanto no permite el cumplimiento de metas ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. En ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo es dar continuidad a los servicios sociales con una planificación ya a nivel de detalle quirúrgica para que los ministros, sus coordinadores de planificación y coordinadores administrativos financieros estén en la misma línea y vayan pagando poco a poco. Por ejemplo, cuando llegamos, 30 millones de deudas en guarderías, estaban a punto de cerrar los servicios. Nosotros lo que hicimos fue dar prioridad a eso. Habían contratos firmados para el sector seguridad que no habían tenido el pago del anticipo. Sin el pago del anticipo no se puede iniciar el proceso como tal de ejecución. Entonces, lo que hemos ido haciendo es ir destrabando y lógicamente sin contar con una mejor programación de los ingresos, va a ser muy difícil que se mantenga la continuidad de los servicios públicos y por eso se han mandado medidas estructurales que están en el momento en debate de la Asamblea. Ahora, pero eso que usted acaba de comentar, muy preocupante, ¿no? Lo que guarda relación, por ejemplo, con las guarderías, tiene que ver con la parte social. Eso de ahí, ¿cómo quizás se lo está retomando? Como le digo, es una arista que preocupa mucho. Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas ya empezó a realizar los pagos, los hizo los primeros en diciembre, está continuando con como le digo, con un cronograma de pagos muy
específico y con la guía de los ministros. En este sentido, nosotros lo que estamos planteando es tomar medidas de carácter estructural a nivel de los ingresos y de los gastos, no medidas de corto plazo. Lógicamente, en este debate hay varias propuestas. La mayoría de las propuestas, lo que nos preocupa es que son de carácter temporal, es decir, cosas extraordinarias, y al ser extraordinarias, pues te permiten sí financiar en un corto plazo, pero tenemos que comprender que la mayoría de los gastos que tiene el Estado son en el sector social y son de carácter permanente. Un tejido social débil, obviamente, hace que la ciudadanía, que nuestros jóvenes, que nuestros niños sean altamente vulnerables a las amenazas que se encuentran día a día en las calles. Se refiere quizás a esta propuesta que hay desde algunas bancadas de la Asamblea de que este incremento de 3 puntos en el IVA sea temporal, aunque el presidente el lunes en una entrevista decía que él no se opone tanto a esa temporalidad, que trae 18 meses a 2 años. Claro, la propuesta en su momento fue como se le envió. Lógicamente no podemos estar en un todo o nada, tenemos que llegar a un punto medio, y si el punto medio es la temporalidad, está bien, pero la ciudadanía, los tomadores de decisión tienen que entender que esto es una medida de corto plazo. Cuando a ti te incrementan el salario, a mí me gusta hacer muchos estos ejemplos con la casa, ¿no? Cuando a ti te incrementan el salario, es obvio que si tú quieres acceder a un préstamo, a un crédito, te lo van a dar porque es algo permanente. Pero si tú aumentas tu salario en 1 o 2 años, tienes una comisión extraordinaria, no necesariamente eso abre fuentes de financiamiento. Aquí lo importante es comprender que si bien es cierto, los ingresos que vendrían del IVA se van a destinar principalmente al eje de seguridad y una parte a los proyectos o intervenciones sociales que disminuyen la vulnerabilidad de nuestros niños y nuestros jóvenes. Esto nos abre fuentes de financiamiento externo para tener liquidez para atender los otros frentes y pagos pendientes que ha tenido el Ministerio de Finanzas. Así reducimos el déficit, logramos que haya continuidad en los servicios públicos, recuperamos la cadena de pagos. En este momento, con las propuestas que se han planteado, claro, desde el Ministerio de Economía y Finanzas están haciendo todos los esfuerzos para identificar nuevas líneas de financiamiento externo a pesar de las circunstancias de nuestros ingresos. Pero lo que en este momento está en riesgo es la continuidad de los servicios y una cadena de pagos rota que nos impacte en el sector real. Entonces, ahí vienen dos cosas. En unos días vamos a presentar la proforma y ahí va en la parte de inversión que se prioriza desde la Secretaría Nacional de Planificación. Vamos a presentar una proforma a la Asamblea. Seguramente el pedido desde varios sectores y que ya nos han llegado es que exista mayor inversión en educación superior, en salud. Ya, pero una proforma presupuestaria implica dos ejes, el ingreso y el gasto. No es solo más gasto, sino cuál es la viabilidad que tenemos para tener ingresos sostenibles. Entonces, eso lo tenemos que ver de manera integral y creo que esa ha sido una de las principales fallas al momento de debatir una proforma presupuestaria en la Asamblea, que es el ente que aprueba la proforma. Ahora, pero dentro de esto de aquí, usted ha mencionado los esfuerzos que hace el Ministerio de Finanzas, pero también el presidente ha dado a entender que hay un esfuerzo también mayor que hacer y habló de reducción de $1.000 millones por parte de este apretar el cinturón por parte del gobierno, no del Estado. ¿Y cuál sería ese mecanismo para lograr esa reducción sin que crea un desbalance? Porque el presidente también lo señalaba. Hay que ver cómo se lo maneja para no generar un aumento en las cifras del desempleo, sino que todo vaya más bien coordinado. Sí, más bien los ajustes se deben hacer en los gastos administrativos que se tienen. A veces pensamos que el ahorro de los 1.000 millones debe estar definitivamente en la parte salarial, una nómina que tiene 10.000 millones. Ok, eliminamos los 1.000 millones de ahí como muchas personas piensan que se debe hacer. Se eliminan todos los ministerios, todos. ¿Por qué? Porque el 90%, es decir, 9.000 millones, están en salarios de docentes, salarios de médicos y fuerzas de seguridad. Entonces, nuestra nómina para provisión de servicios públicos es como decirlo, no es tan flexible como se cree que es. No es que tenemos 5.000 millones de esos sueldos orientados a administrativos. No funciona así. De hecho, hay reglas de contratación que te dicen que solo un porcentaje pueden ir a administrativos. Pero los administrativos en el sector social, en salud, en seguridad, no son los administrativos que a veces
pensamos que son, ¿no? Los de la oficina que solo están en un papeleo burocrático. No, son las asistentes de enfermería, son, o sea, de las áreas, ¿no? De enfermería, no enfermeras, son la parte administrativa de las escuelas. Entonces, esto también tenemos que irlo analizando y no se puede hacer un recorte en esos sectores porque más bien necesitan ser fortalecidos, más bien se solicita más educación, más salud, más personal en esas áreas, donde sí debe haber margen de optimización y de mejora dentro del manejo de los recursos, es en las empresas públicas y también en las partes administrativas. Y lógicamente esto lo está haciendo el Ministerio de Finanzas, quien es el ente que maneja la parte de gasto corriente. Sucedió una pequeña falla en la conexión con nuestra compañera Liz Valeresa. Yo, Ujú. secretaria, le agradezco muchísimo por su tiempo dedicado. Que quería, en este ámbito del análisis de estos temas, preguntarle a usted, y nunca está de más, entender y conocer las prioridades que tiene la Secretaría Nacional de Planificación en estos momentos. El problema es inmenso, de nunca acabar, pero seguramente por el tiempo corto que tenemos con el gobierno del presidente Noboa, hay ya sugerencias o prioridades que ustedes van a cumplir para aterrizar en hechos concretos. Bueno, nuestra prioridad es mejorar el sistema de salud a través de la mejora de las infraestructuras. También en educación, los proyectos que están orientados a mejorar la infraestructura. Hay proyectos que repotencian escuelas, hay proyectos de construcción de nuevas escuelas. También en el área de seguridad, nuestra prioridad es poder brindar equipamiento. Ya se entregó parte del equipamiento a la Policía Nacional en esta semana, 21,000 chalecos, 1,700 radios, entre otros equipos tecnológicos. Los planes de vivienda que nosotros estamos impulsando y que de hecho ya se entregó uno. Nuestras prioridades, como lo había dicho, son en el sector social y en el eje de seguridad. Bueno, vamos a continuar con Liz, ya está otra vez con nosotros, por favor. Liz. Sí, Luis y secretaria, gracias. Y ya nos queda poco tiempo. Entiendo que usted tiene una reunión 9 en punto. Respetuosos de eso, bueno, vamos ya a ir también concluyendo. Y quería preguntarle, secretaria, ¿cuándo ya ustedes pudieran tener listo toda esta planificación proyectada a este año, ¿no? Como usted decía, ya han mantenido reuniones con los distintos ministerios. ¿Cuándo ya quiere tener esta agenda establecida? A mediados de febrero, conforme lo determina el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, esta planificación es de mediano y largo plazo. La planificación de corto plazo ya la estamos implementando, como le digo, con las metas de gestión que lo hicimos desde antes de entrar en funciones y la vamos monitoreando semanalmente. Y en cambio tendremos herramientas de seguimiento de mediano y de largo plazo para lo que se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo, que incluye metas de resultado intermedio y de impacto que se miden en esta periodicidad. Vamos a quedar súper atentos entonces a seguir el pulso, ¿no? Al anuncio que usted seguramente pues hará, como ya lo he dicho, a mediados de febrero también. Y quiero agradecerle que esta mañana haya estado con nosotros aquí en W con Noticias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Liz, por el espacio. Un abrazo a usted. Era Saría Moya, ella es secretaria de Planificación Nacional, está al frente del CEMPLADES. Luis.